conversamos con el procurador anticorrupción de Moquegua, el doctor Fernando Paul Catacora Pamo. Doctor Fernando, bienvenido a Agenda Regional. Para que nos comente un poco y la población conozca cuáles son las funciones de esa Procuraduría. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la Procuraduría Anticorrupción es una entidad especializada del Estado que tiene como funciones principales la de participar en todas las investigaciones preliminares, en la investigación preparatoria, en la etapa intermedia y en el juicio oral, y asimismo realizar actos, digámosles, de investigación, pero no propiamente le podemos dar esa denominación, sino actos de requerimientos previos a iniciar una denuncia penal, porque tenemos las facultades de requerir a toda institución pública donde haya indicios de actos de corrupción, información respectiva. Entonces esas facultades las encontramos específicamente establecidas en el Decreto Supremo 017-2008-YUS, que es el reglamento del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, por el cual nosotros nos regimos a la par con el Decreto Legislativo 1068, que es el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, que nos atribuye una serie de facultades y de funciones, además también de las de intervenir específicamente en las constituciones de actores civiles, en las oposiciones de sobreseimientos postulados por el Ministerio Público, así como también la solicitud de requerimientos de prisiones preventivas o medidas de coerción de carácter real como personal. Tenemos una serie de facultades, siendo esas las principales que te he mencionado. ¿Tendría usted algo que ver con fiscalizar a los procuradores anticorrupción de las municipalidades? Bueno, en las entidades públicas, como llámense las municipalidades distritales, la provincial o el gobierno regional, ellos no cuentan con un procurador anticorrupción, ellos cuentan con su procurador regional o su procurador municipal, que cumplen funciones casi similares, podríamos decir, pero sobre nosotros rige o manda lo que es el principio de la especialidad. De manera tal que si en una institución pública se da un delito de corrupción y a la par se da un delito común, digamos por apropiación ilícita o un delito de fe pública, entonces ahí sí intervendríamos los dos procuradores, la especializada entraría por el delito de corrupción y la Procuraduría Municipal o el gobierno o la Procuraduría del Gobierno Regional por el delito común, pero son autónomos, totalmente son autónomos, es decir, el procurador del gobierno regional, el procurador de cualquier otra municipalidad tiene la autonomía y bueno, en muchos casos depende a veces del titular del pliego. Entonces esa es la razón fundamental porque el legislador crea una procuraduría especializada en delitos de corrupción, toda vez de que a veces los funcionarios procuradores designados por el titular del pliego son funcionarios de confianza, entonces en muchos casos no hacen la denuncia contra el titular del pliego porque ellos los ha designado. Entonces el Estado, ante esa realidad y por cuestiones de política criminal, señala y crea una procuraduría especializada de carácter autónomo que no depende del gobierno regional, que no depende de la municipalidad provincial, sino que depende directamente del Estado central, en este caso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pero ambos persiguen el delito, o sea, me imagino que ustedes, tanto como el procurador especializado en corrupción, anticorrupción, como el procurador municipal, persiguen y defienden al Estado. Definitivamente que sí, pero nosotros nos centramos más que todo en conseguir lo que es la reparación civil como consecuencia de la lesión de un bien jurídico protegido, y para ello coadyuvamos con el Ministerio Público ofreciendo actos de investigación o postulando nuestra reparación civil cuando ya nos encontramos en una etapa de investigación preparatoria y posteriormente una pretensión a fin de hacerla valer en un juicio oral. Doctor, ¿cuáles son los casos más sonados aquí que su despacho viene investigando? Bueno, nosotros como casos sonados tenemos, por ejemplo, el caso Colesi. Hablemos de dos casos que hay ahí, el caso de los Colesi respecto de los anteproyectos, el anteproyecto de ingeniería y arquitectura, que ese proceso ya efectivamente está en etapa final, es una sesión más que falta y culmina el juicio oral. Esperamos a bien tener buenos resultados. Hemos participado activamente en todo el proceso, desde la etapa preliminar, la preparatoria, la intermedia. Ahora estamos a juicio oral, a puertas de conseguir, espero, una sentencia de carácter efectiva en contra de los señores miembros del comité y otras personas que también están como autores y cómplices. El caso Colesi, ya propiamente llamado el caso Colesi, que también ya está a puertas de culminarse el juicio oral. Recuérdese de que este caso
caso no empezaba, ¿no? Porque se venían frustrando las audiencias, pero ya más o menos este juicio oral lo tenemos cerca ya de 3 a 4 meses aproximadamente que nos está llevando este juicio oral, y efectivamente ya la sesión subsiguiente también ya está para alegatos de clausura como última fase del juicio oral, y posteriormente ya será el magistrado correspondiente que tenga que emitir la sentencia. Este caso, doctor, ha tenido retrasos. Yo recuerdo que si no se enfermaban los abogados, ¿no?, de los imputados, se enfermaban los acusados. Entonces, tuvo un lapso de tiempo donde estuvo detenido este proceso de Colesi. Sí, efectivamente, hubo... ¿Cuántos años ya tiene este caso? Bueno, esto va aproximadamente desde el año 2009, ¿no? Entonces estamos hablando ya de 4 años aproximadamente, donde ya se va a emitir una sentencia por parte del órgano jurisdiccional. ¿Una sentencia que va a ser un tema pecuniario o será una sentencia de carácter de pena restringida de la libertad? Bueno, no, entendemos de que el momento que el magistrado emite una sentencia, si esta es una sentencia de carácter condenatoria, deberá de también establecer a la par una reparación civil. Hay casos excepcionales en los cuales se puede establecer una situación solamente de una reparación civil correspondiente, pero en estos casos la norma o la ley no lo permite. Entonces acá tenemos, como se dice, o es una sentencia de carácter absolutoria, o es una sentencia de carácter condenatoria, ya sea efectiva o suspendida, y a la par con su reparación civil correspondiente. Yo le pregunto esto porque para que sea ejemplar las sanciones por el tema de corrupción, lo que tendríamos que evaluar es que si alguien comete un delito de corrupción, si es que la pena va a ser que solamente paguen, ¿no?, cierta cantidad de dinero, algo monetario, entonces esto de la corrupción va a continuar, porque si esta es la lectura que le da un ciudadano, comete un acto de corrupción que luego quizás puedas pagar algo y estás libre, entonces podría por allí tejerse toda una red de desconfianza, ¿no?, también del sistema judicial. Claro, no, en definitiva que ahora las sentencias que se está consiguiendo por actos de corrupción, en su mayoría, yo diría casi el 90%, ninguna de las sentencias ha sido con carácter de suspendida. Los jueces en primera instancia están fallando o dando condenas de carácter efectiva y no suspendida, y a la par están estableciendo una reparación civil. No podría haber una sentencia en la cual solamente se establezca un pago y una reparación civil y a la vez no haya pena. Eso no es posible, ¿no? En este caso, por ejemplo, se ha tenido el caso de la empresa Barmes hace unos 6 meses atrás, donde efectivamente fue una pena de carácter efectiva 6 años, posteriormente en sala fue reducida la pena a 4 años por situaciones propias que se dieron en el juicio oral, que la sala tuvo a bien buen criterio de establecer una pena porque efectivamente se estaba imputando un tipo penal que no correspondía y que la sala corrigió. Posteriormente tenemos el caso del alcalde de Puquina, del señor Misael Guzmán, que efectivamente la pena es de carácter efectiva, aproximadamente 10 años, ¿no? Asimismo tenemos ahora últimamente el caso del alcalde de La Capilla, el señor Holguín, quien también le han dado una pena de carácter efectiva, aproximadamente, si no me equivoco, de 6 años. Entonces, en todo lo que es delitos de corrupción, las penas están siendo bien severas. Doctor, para el caso de corrupción, pienso yo particularmente que debería ya darse alguna especie de norma, no sé, para cuando se dé la sentencia. Sé que los jueces son autónomos, ¿no?, en su decisión y sentencias, pero debería haber algo así como inhabilitación para ejercer la función pública, ¿no? Normalmente suele suceder eso. ¿Usted cree que va a pasar esto en el caso Colesi? De esa parte me olvidaba. Efectivamente, a la par, cuando el Ministerio Público postula un requerimiento de acusación y ellos formulan su pretensión en alegatos de apertura, postulan una pena, y a la par postulan también una inhabilitación al funcionario o al servidor público para que se le prive en el ejercicio de la función. Entonces, toda sentencia condenatoria a la par tiene una inhabilitación por el tiempo de la pena o por el plazo que lo pide el Ministerio Público, puede ser 1 año, 2 años, y ello conforme a un artículo específico y propio que se establece en el artículo 36 del Código Penal, que señala cuáles son las propias inhabilitaciones que se requieren contra los funcionarios o servidores públicos. Eso en definitiva así se da. Entonces, quiere decir, resumiendo, que ya están a punto de escuchar la sentencia, todos los imputados en este caso de Colesi. Tengo entendido que será de acá 2 sesiones, porque la siguiente sesión tenemos lo que es prácticamente unos alegatos de clausura. Téngase en cuenta que son varios los investigados, el proceso ha sido bien largo y los alegatos de clausura prácticamente engloban un resumen de todo lo que se ha estado en el juicio oral.
Entiendo yo que de repente eso nos tomará 2 sesiones más y posteriormente el proceso ya estará expedito para emitirse una sentencia conforme al criterio que establezca el órgano jurisdiccional o el magistrado correspondiente. ¿Quién es el juez que está llevando este caso? El doctor es el juzgado Erwin Rodríguez Barreda, que está a cargo del, si no me equivoco, el primer juzgado de investigación, el primer juzgado unipersonal. Y en este caso, ¿cómo actuó la Procuraduría de la Municipalidad? ¿Para usted fue de alguna manera importante esta participación en cuanto a la acusación? Definitivamente, como lo indiqué anteriormente, si bien es cierto, la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción defiende los intereses de la entidad agraviada, en este caso, en delitos de corrupción, por más que, digamos, la entidad agraviada sea la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto o la Municipalidad Distrital de Samegua o el Gobierno Regional, quien va a representar sus intereses es la Procuraduría Anticorrupción. Pero esto no supone de que el procurador municipal o el procurador del Gobierno Regional quede de lado, no. Ellos a la par intervienen con nosotros, coadyuvan con nuestra función la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción y de manera tal que esa labor conjunta conlleva que nosotros coadyuvemos con el Ministerio Público. Entonces, la labor prestada por la Procuraduría Municipal en este juicio oral, como en los demás casos, es importante, ha sido fundamental, pero sin embargo, a veces hay un cierto tipo de deficiencias, entiendo yo, por cruces de audiencias en las cuales no podemos estar siempre presentes en todas, tenemos que justificar o pedir nueva fecha para las. ¿Cuáles son los delitos que se persiguen en este caso? En este caso lo que se está persiguiendo es un delito de negociación incompatible y un delito de peculado. Esos son los casos. ¿Contra el exalcalde? Contra el exalcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. Y otros funcionarios, ¿no? Y otros funcionarios, son varios, negociación incompatible, básicamente. ¿Qué otros casos viene llevando su despacho desde la Procuraduría Anticorrupción de Moquegua? Bueno, por ejemplo, también tenemos el caso de la carretera de Charijón-Guatalaque, con el Palme de Yojo, que eso lo llevamos en contra del expresidente regional. Esa investigación, valgan verdades, también viene demorando, se viene dilatando. ¿Cuántos años? Que el caso, prácticamente que el caso Colesi, no logramos instalar la audiencia de control de acusación, porque ya el Ministerio Público ha emitido un requerimiento acusatorio en contra del expresidente regional y otros funcionarios, y efectivamente la situación se entrampa ahí, no avanza efectivamente por inasistencia a veces de los señores abogados, pero que el juzgado con buen criterio ya ha tenido a bien establecer los apercibimientos correspondientes para que esta audiencia de control de acusación se instale y poder pasar a la siguiente etapa, que sería del juicio oral. Todavía no hay juicio oral en este caso. Todavía no, ahí estamos en un control de acusación. Control de acusación. ¿Cuál es el delito que se persigue ahí? Especulado, el delito de peculado. Bien. ¿Qué otro caso podemos comentarle al público? Porque muy pocos conocen, ¿no?, sobre su función. Quizás esta es la oportunidad para que la gente sepa que hay una oficina aquí que queda en registros públicos, ¿no? Efectivamente, en el segundo piso de registros públicos tenemos el despacho de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, donde las puertas están totalmente abiertas a cualquier ciudadano, a cualquier administrado, para que pueda interponer una denuncia exclusivamente por delitos de corrupción. Sin embargo, a veces a la ciudadanía, cuando va al despacho, nos hace llegar, digamos, cierto tipo de noticia crímenes o cierto tipo de una denuncia criminal, en la cual nosotros, si bien es cierto, a veces no tenemos competencia, tampoco podemos negarnos a recibir el documento. Sin embargo, tan simplemente lo canalizamos al Ministerio Público para que el Ministerio Público determine en la apertura de la investigación preliminar quiénes van a ser los sujetos procesales en ese tipo de delitos, que no es nuestra competencia. Pero no podemos guardarnos ningún documento, ninguna denuncia, sino que se le dé el trámite correspondiente. Bien, quizás nos pueda comentar un poco respecto al caso de Hilo. He recibido también algunas preguntas de nos están escuchando en Hilo, también le comento a través de Radio Expresión en el internet, y hay gente que quiere saber qué es el caso, dice, presentado contra el alcalde de Hilo, en el caso específico de peculado, caso por cobros indebidos y también provenientes de las negociaciones colectivas que el alcalde y funcionarios de confianza se hicieron, dice, extensivos. Dicho proceso se encuentra en etapa preparatoria en el prejuicio. ¿Por qué hasta la fecha no se ha personado y de alguna manera presionado, dice en este caso? Y hasta le preguntan si usted ha sido militante del Partido Nacionalista. Bueno,
Esa investigación, efectivamente, como le han indicado, se encuentra en una etapa de investigación preparatoria. Entonces, nosotros, al encontrarse ya en esa etapa de investigación preparatoria, lo que corresponde a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, inmediatamente es la constitución del actor civil, con la finalidad de que nosotros podamos gozar de las facultades y prerrogativas que nos establece la norma procesal, ¿no? Ahora, ese caso sí se le está haciendo seguimiento, no es ese caso que se haya dejado de lado. Lo que sucede es que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción del Departamento de Moquegua ha habido una reorganización. En este caso, mi persona es, como se dice, el que encabeza la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción. Sin embargo, a la par, yo tengo abogados itinerantes. Para la ciudad de Hilo hay una abogada itinerante, que es la doctora Patricia Elena Albarracín Bustamante, que ella es una abogada itinerante que presta servicios por locación a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, y es a quien se le ha asignado esta investigación preparatoria a efecto que ella pueda establecer las acciones legales correspondientes. Téngase en cuenta que ella también goza con poder de facultades especiales y generales otorgadas por el Procurador Anticorrupción Nacional, que es el doctor Julio César Arbizú González. Sin embargo, voy a tener a bien comunicarme con la abogada a fin de que me haga llegar un informe al respecto, sin perjuicio de que yo sí, más bien sé que eso se está postulando ya la constitución de actor civil. Doctor, todos los casos que tiene persiguiendo el delito contra la corrupción son de gobernantes que pasaron, o las actuales autoridades también tienen denuncias que usted está llevando el caso. Bueno, en su mayoría efectivamente son casos que se vienen llevando en contra de las ex autoridades, ¿no? Sin embargo, el margen respecto a las autoridades actuales es más o menos, si hablamos en un 100%, diremos que el 80% está en las autoridades anteriores y un 20% está en las autoridades actuales. Nosotros tenemos denuncias por delitos de corrupción contra el alcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, el actual alcalde, tenemos contra el alcalde de otras municipalidades distritales. Entonces sí hay casos por corrupción en contra de ellos. ¿Y en el gobierno regional todo es maravilla? Bueno, en el gobierno regional efectivamente existe denuncias, pero no ha habido exclusivamente por delito de corrupción, han habido por otros tipos de tipos penales, pero no sé, yo he pedido las informaciones respectivas, sin embargo he estudiado la documentación y no hemos podido encontrar algún indicio de ello, es por eso que no se han formulado denuncia alguna. Asimismo se ha hablado con el procurador del gobierno regional, donde se le requirió una información respectiva, y al respecto, bueno, determinamos que efectivamente no había irregularidad, ¿no? ¿El tema de nepotismo es corrupción? No, el tema de nepotismo se rige por una ley de carácter especial. ¿No podrían denunciar entonces a la Procuraduría? Podrían sí denunciarle, pero nosotros lo único que vamos a hacer es, como dije anteriormente, canalizar esa denuncia a efecto de que el Ministerio Público establezca los sujetos procesales correspondientes. Bien, doctor, el tema de la Policía Nacional del Perú, ¿también ha usted recibido allí denuncias de efectivos de la policía? Bueno, no todos, no queremos tampoco con ello manchar la imagen de la policía, pero ha habido denuncias, ha llegado anónimos, ¿no? Incluso hasta Lima, sobre denuncias de posibles cobros o cupos para poder ingresar a la Escuela Técnica de Policías. Efectivamente, ese es un caso muy delicado, que podríamos llamarlo un caso emblemático que estamos llevando en la Procuraduría Anticorrupción. Es un caso que efectivamente ingresa por un anuncio, por un anónimo, por un correo a Inspectoría General en Lima, y lo canalizan a la Inspectoría Regional acá en la ciudad de Moquegua por presuntos cobros indebidos de un personal policial a postulantes para convertirlos o favorecerlos en determinados exámenes, llamémosle psicológicos, psicométricos, de actitud física, de conocimiento, y finalmente en la última etapa, que es el cuadro de honor. Nosotros, al tomar conocimiento de ello, efectivamente tuvimos una reunión con el coronel Sotelo, que es el coronel de Inspectoría, quien tuvo a bien efectivamente facilitarnos la información. Sin embargo, por tratarse de un hecho totalmente grave, Inspectoría de la oficina de Moquegua no tiene competencia al respecto, sino tiene competencia la Inspectoría Regional Sur, que está a cargo del coronel Barrientos y cuya sede es en la ciudad de Arequipa. Efectivamente coordinamos con el coronel y efectivamente ha tenido a bien remitirnos una resolución en la cual
enérgicamente han dispuesto la base de disponibilidad al retiro de la persona que está involucrada en estos hechos. Sin embargo, al parecer, esta persona habría, dentro del debido proceso que le corresponde como derecho constitucional, habría apelado a la ciudad de Lima, y estamos a la espera de lo que resuelva los tribunales allá en Lima, ¿no? Los tribunales administrativos. Sin embargo, esa resolución salió en el mes de mayo, y en el mes de junio nosotros recibimos un documento en un sobre manila dirigido por los señores padres de familia de la Escuela Superior Técnica de la Policía de Región Moquegua, en las cuales me hicieron llegar como una transcripción a computadora, no estaba firmada, y me adjuntaron un audio video, ¿no? En ese audio video se reconoce a las partes que han intervenido, donde efectivamente sí hay una solicitud de dinero, hay promesas de favorecimiento en ciertas etapas del proceso de selección de alumnos para la Escuela de la Policía, ofrecimientos inclusive de botellas de whisky para determinados oficiales. Entonces, toda esa situación también ya se puso en conocimiento del Ministerio Público. Se ha solicitado al Ministerio Público que se realice inmediatamente la diligencia de identificación de las personas que participan en ese audio, y se ha solicitado a la par, como un pedido independiente, ya el requerimiento de prisión preventiva de efectivo policial que estaría siendo investigado. Sin embargo, entendemos también que la carga procesal de repente del Ministerio Público, las labores del turno, las labores propias del juicio oral, está demorando un poco ello, pero sin embargo vamos a seguir insistiendo a fin de que ya se solicite en primer lugar la formalización, y a la par de la formalización de la investigación preparatoria se haga el requerimiento de la prisión preventiva. El día de hoy tuve a bien reunirme con el coronel inspector, a quien efectivamente le hemos hecho llegar también ese audio. Sin embargo, también he tenido comunicación con el general de Arequipa, que es el señor Guillén Haro, a quien también se le ha puesto en conocimiento el audio, se le ha remitido copia del escrito, se le ha remitido copia de los actos o recaudos, y también nos hemos comunicado con la Dirección General de la Policía Nacional, a cargo del general Jorge Flores Goicochea, quien ha tenido a bien efectivamente atendernos por intermedio de otro general y otro coronel, quien también están a la espera ya de recepcionar ese documento, y ojalá pues tengan a bien establecer una sanción disciplinaria ejemplar, porque en la parte legal nosotros ya nos estamos encargando acá. Bien, doctor, si queremos construir un país donde se genere la confianza en la población, en el ciudadano, de nuestras instituciones del Estado, pues debemos de erradicar la corrupción, y creo que en eso también estamos todos, especialmente los medios de comunicación, y esperemos que la población pueda colaborar con este tema. Si alguien tuviera alguna denuncia, doctor, ¿dónde tienen que hacerla llegar y de qué manera? Porque hay gente que tiene temor también en denunciar. Ustedes también puedan guardar la reserva del caso. Claro, definitivamente, en primer lugar, tendrían que dirigirse acá a la avenida 25 de noviembre, en el segundo piso de las instalaciones de registros públicos, que queda por el Parque del Maestro. En el segundo piso pueden interponer una denuncia de carácter verbal, nosotros vamos a levantar el acta respectiva. También pueden hacer una situación de carácter anónima, pero eso sí, nosotros previamente vamos a requerir la información a la institución pública o a la autoridad que se encuentre inmersa en ese anónimo, a fin también de establecer un fáctico de imputación al Ministerio Público que le permita también al Ministerio Público poder llegar más allá o a un buen recaudo con esta investigación, ¿no? Entonces, de manera tal que todo administrado respecto de un delito de corrupción, solicitudes, favores que impliquen una situación irregular, están completamente invitados para el despacho y puedan interponer las denuncias respectivas. A ver, tenemos una llamada antes de retirarnos, creo. Buenas noches. Muy buenas noches, señora Pamela. Usted le hizo una pregunta hace instantes al doctor, que si pertenece o no al Partido Nacionalista, y le hemos preguntado del doctor. Eso es lo que quisiéramos. Bien, doctor, efectivamente, ¿usted pertenece a este Partido Nacionalista? Bueno, yo no pertenezco al Partido Nacionalista, mi cargo es por concurso público. ¿Ya? A nivel nacional, y yo he sido nombrado por concurso público. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos me ha designado como encargado de la Procuraduría Anticorrupción del Departamento de Moquegua. Mi cargo acá es por concurso público, no es un cargo de confianza. Correcto, muchas gracias, doctor, por venir al programa, y vamos a estar siempre de cerca con usted, entrevistándolo
Es bueno que la población conozca que hay una Procuraduría Anticorrupción y usted puede denunciar todos estos hechos si usted lo desea en estas oficinas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas.